Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, el grupo 2, conformado por Omar Mamani, Wendy Ramírez y Fiorella Díaz, expondremos todo lo que se realizó en el curso de evaluación de riesgos en el sector construcción de la maestría en gerencia de la construcción. Como primer trabajo, tuvimos el resumen del artículo denominado estructura de desglose del, del riesgo, la EDR, introducción del modelo para el fenómeno geotécnico. En este artículo se identificaron 5 categorías generales de incertidumbre, las cuales fueron variabilidad asociada con las estimaciones, incertidumbre sobre la base de las estimaciones, incertidumbre sobre el diseño y logística, incertidumbre sobre los objetivos y prioridades, incertidumbre sobre las relaciones fundamentales entre los actores del proyecto. Además, se conoció que es necesaria la gestión sistemática de riesgos geotécnicos para ayudar a mitigar la ocurrencia de eventos negativos del riesgo del trabajo. Sin embargo, en el ámbito geotécnico, una EDR aprendimos que nos ayudará, facilitará y mejorará aquellos procesos los cuales nos muestran riesgos geotécnicos, teniendo en cuenta la variedad de fuentes, causas y factores que incrementen el valor de riesgo. Como segundo trabajo, tuvimos la identificación de la problemática del problema y la solución propuesta. Aquí la problemática global que nos planteamos fue qué criterios necesitamos saber para poder entender qué es un riesgo geotécnico. Y la respuesta fue que el problema de un evento negativo como un fallo, en este caso una excavación, en un proyecto se ha visto reflejado por los impactos que genera los riesgos de derrumbes, riesgos de golpes con objetos y herramientas, atrapamiento de vidas humanas y pérdidas humanas, ya que esto ocasionaría la paralización del proyecto. La solución, generar una buena gestión para el fallo geotécnico del proyecto. Y esto se da realizando un adecuado estudio de suelos, teniendo una gestión sistemática de los riesgos geotécnicos y haciendo el uso de la herramienta, la EDR, como clave para mitigar los riesgos geotécnicos. Como trabajo 4, tuvimos el análisis de proyecto para la evaluación de riesgos geotécnicos en el sector construcción. En este caso tuvimos un taller del Hospital Hipólito Unanue, y aquí el problema de esta obra, denominada Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, fue que no hubo una buena elaboración del expediente técnico, además que no tuvo un buen seguimiento de la construcción y hubo falta de preparación de la capacidad técnica del personal contratado. Y estos problemas o eventos negativos se vieron evidenciando en la verificación de la ruta crítica, ya que no constataba con un calendario acelerado y la adquisición de equipos biomédicos no fue el correcto. Esto generó un retraso y conllevó a una resolución de contrato. Los documentos existentes para este caso fue el contrato de ejecución del expediente técnico y obra y equipamiento, la resolución de contrato y el laudo arbitral del contrato de la ejecución del expediente técnico de esta obra. Bueno, como un formato base sobre la resolución del contrato, teniendo en cuenta el informe de orientación de oficio número 43669 del año 2020, tuvimos como un problema desde que se valorizaron equipo o equipamiento biomédico que no contaba con, con la documentación precisa, ¿no? Con la documentación requerida. Se valorizó y se pagó por equipamiento que no estaba acorde al expediente técnico. Después de este análisis nos dimos cuenta que una lección aprendida fue que tenemos que tener como base este tipo de casos, ¿no? Para no poder eh, caer en estos mismos errores que tuvieron en esta obra.
evaluó la resolución de contrato, la valorización 20, la valorización 25 y la valorización 26, de las cuales se observó que hubo un pago irregular del equipamiento médico por parte de la supervisión en la entidad y se observó irregularidades por el cambio de la forma de pago del equipamiento médico. Doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, como siguiente trabajo tuvimos que realizar la integración de los análisis de incertidumbre de las cláusulas del contrato de ejecución del expediente técnico y ejecución de obra, donde evaluamos cláusulas puntuales. En este caso tenemos la cláusula novena. Nos menciona la forma de pago, donde tenemos la incertidumbre. El informe de conformidad de supervisión no menciona la fecha de plazos para la aprobación del informe de conformidad por parte del área de supervisión. Y tenemos como responsable a la entidad. El entregable serían los datos de fecha de entrega, forma y formato de entrega. En observaciones tenemos que no se detalla la fecha de culminación del informe de conformidad por parte del área usuaria. No se detalla el plazo de los entregables de la documentación. Y luego tenemos la cláusula decimoquinta, que nos habla de las prestaciones adicionales y reducciones, ¿no? Donde la incertidumbre identificada fue que no indicaba cuándo aplica un adicional, no hablaba del proceso de evaluación y aprobación técnica de adicionales, según comentario mencionado en líneas arriba, ¿no? Luego se vio la cláusula decimosexta, que nos hablaba de la garantía, y una de sus incertidumbres que era que el contrato en la cláusula decimosexta de las garantías indicaba que la garantía de fiel cumplimiento de contrato debe ser equivalente al 10% del monto del contrato, contradiciéndose las líneas posteriores, ¿no? Del cuarto párrafo que nos indicaba en esta cláusula, donde se aclaraba que las cantidades de la garantía de fiel cumplimiento superaba el mínimo legal del 10%. Luego veníamos tratando la cláusula decimoséptima, que nos habla de los adelantos, ¿no? La incertidumbre identificada fue que no indicaba las condiciones para el inicio del plazo de ejecución. Esto se hacía mención en el artículo 176 del inicio del plazo de ejecución de obra. Luego se vino trabajando la cláusula 23ª, que nos hablaba de las penalidades. En incertidumbres identificadas fue que no se detallaba la cantidad y experiencia en ejecución de obra. También que los calendarios de adquisiciones de materiales se elaboraban por meses, por lo cual no se tiene una fecha exacta o máxima de la adquisición de estos materiales. Tampoco se detallaba el equipo mínimo, ¿no? Luego veníamos trabajando la cláusula 27ª, ¿no? Que nos hablaba de la solución de controversias. Las incertidumbres, bueno, una de las incertidumbres identificadas fue que no se estableció un mecanismo solucionador de controversias que se podía suscitar en la ejecución de la obra. Luego veníamos trabajando lo que es el análisis de riesgos cualitativo del proyecto, ¿no? Para la identificación de nuestros análisis de riesgos cualitativos del proyecto, tuvimos un formato Excel, bueno, una matriz, ¿no? Donde nosotros identificábamos los riesgos, las causas, los efectos, las probabilidades, el impacto, luego el diseño del riesgo, la estrategia genérica y la respuesta a la amenaza, ¿no? Por ejemplo, uno de los riesgos identificados fue la restricción presupuestal por parte de la entidad, ¿no? Con una causa que era la asignación presupuestal de manera parcial, donde se hacía el efecto de limitaciones en el avance físico del proyecto, ¿no? Con una probabilidad del 0,5 y un impacto de 0,8, con una incidencia del 0,4, donde el dueño del riesgo fue la entidad, ¿no? Y la estrategia era, se consideró en mitigar el riesgo, con una respuesta a la amenaza que era el control del financiero adecuado del proyecto. Después de haber hecho nuestros análisis de riesgos, el siguiente paso era realizar un simulacro que dicho proyecto del Hospital Unanue se hubiese ejecutado bajo un contrato colaborativo que fue uno de los artículos trabajados dentro
del programa del curso, ¿no? Y según esto se iba a hacer una comparación de la distribución de riesgos bajo estos dos escenarios, ¿no? Que era el contrato resuelto y el contrato colaborativo, donde eh, el contrato colaborativo nos indicaba que era un contrato y puede ser destinado cuando el cliente o propietario tenga un expediente técnico o para el caso en que quiera contratar un servicio, en el caso que quisiera contratar un diseño y la construcción al mismo tiempo. La gama de posibilidades es amplia y se trabaja sobre base de la experiencia, ¿no? Este contrato puede ser adecuado en las legislaciones nacionales, es por eso que se incentiva su uso, ¿no? Una vez nosotros de tener información de los contratos colaborativos y teniendo en cuenta el contrato actual, se hizo una comparación, ¿no? Este contrato es del hospital, ¿no? Donde el contrato nos indica que la contratista será responsable por el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente contrato. Aleatoriamente asume la responsabilidad de ejecutar los trabajos y la eficiencia de los equipos empleados en la elaboración del expediente, ¿no? A diferencia del contrato colaborativo, que nos hablaba que en este contrato colaborativo se exigía que el mandante o comité proporcione al consultor toda la información relevante que posea sobre las condiciones geológicas o hidrológicas del lugar de la obra. Sin embargo, el constructor será responsable no solo de la interpretación de dicha información, sino también de verificar en este modelo desde el momento que se firma el contrato, salvo que se pacte otra cosa. El constructor acepta la totalidad de responsabilidad de haber provisto todas las dificultades y costos hasta completa ejecución de la obra, de modo que el precio del contrato no se ajusta frente a cualquier dificultad o costo imprevisible. Luego veníamos trabajando lo que es el análisis de riesgos cuantitativos del proyecto. Y nosotros, después de haber realizado los análisis de proyectos cualitativos, trabajamos los análisis de proyectos cuantitativos con ayuda de un programa que es el Risky Project, ¿no? Donde teníamos identificado nuestro proyecto, donde salía el cronograma, que del proyecto lo exportábamos a dicho programa. En este programa nosotros hacíamos el análisis de los riesgos, ¿no? Identificábamos los riesgos y por cada actividad, las actividades incidentes, considerábamos la cantidad o vinculábamos, ¿no? Los riesgos que pertenecían a cada actividad y nos indicaban la incidencia en porcentajes en cuánto iba a afectar estos riesgos identificados, ¿no? Una vez realizado la identificación y asignar en las actividades, eh, en el proyecto ejemplo que veníamos trabajando, eh, nos arrojaba los resultados de los costos y de los tiempos, ¿no? Eh, por ejemplo, se podía visualizar el, eh, cómo incidía en costos sin riesgos y cómo incidían los resultados con riesgos, ya sea bajo, medio o alto, ¿no? Y en este análisis se podía ver que nuestras evaluaciones aumentaban con los riesgos, ¿no? En el tema de costos, incrementaban. En el tema de tiempo, también incrementaban los tiempos, ¿no? Después de hacer nuestros análisis cuantitativos, se desarrolló las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Que lo explicará mi compañera. Continuando con la exposición, en el punto 5, desarrolle las conclusiones y recomendaciones. Acá, como conclusiones y recomendaciones tenemos que teniendo en cuenta que la elaboración de estudios es primordial para una ejecución de un proyecto, se ha observado que la falta de integración y escasez de la información sobre fenómenos técnicos genera metodologías básicas e inaplicables para una adecuada gestión de riesgos. Una adecuada utilización de la EDR para este tipo de proyecto ayudará a reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de generar beneficios de los recursos empleados.
Una buena aplicación del aprendido, podremos identificar los riesgos y las oportunidades que serán asociadas a un proyecto o la vida diaria para prevenir y mitigar los impactos negativos. Adoptar enfoques participativos que nos permitan generar metodologías cognitivas como plan de gestión de riesgos, plan de gestión social, estrategias de inversión, etcétera, ¿no? Podremos tener un desarrollo teniendo en cuenta la evaluación y prevención para mitigar desastres que sean predecibles o impredecibles en nuestra sociedad, ¿no? En conclusión de la utilización del software Risky Project, podemos concluir que nos sirve y permite registrar los riesgos de una manera adecuada, asignando así los riesgos a tareas o al proyecto de forma general. Se puede personalizar las categorías de riesgos, los recursos utilizados. Asimismo, nos brindan los resultados de análisis de riesgos en diagramas de Gantt. Se puede visualizar matrices de probabilidad de impacto, análisis de probabilístico de valor ganado, análisis de sensibilidad, diagramas de tornado, análisis de Monte Carlo, diagramas de waterfall de riesgos. Además, se puede utilizar una adecuada gestión de planes de respuesta y de mitigación para múltiples actividades de un proyecto. Continuando, los responsables de los proyectos deberán ser más cuidadosos al momento de emitir conformidades. Las respectivas validaciones se deben trabajar de acuerdo a lo mencionado en el avance de documentos de la licitación y otros, de lo contrario, se estarían produciendo los atrasos y o paralizaciones de las obras. Se debe tener en cuenta que la valorización de obra número 20, que en el estudio de preinversión se se pedía la entrega de 13 ventiladores mecánicos para pacientes neonatal del Consorcio Salud Tacna. Ofertó y entregó 13 ventiladores mecánicos para paciente adulto pediátrico, marca Market, modelo Servo AE, cuyas características técnicas fueron validadas por el Consorcio Hospital Tacna. Asimismo, se dio conformidad al pago de dichos ventiladores por un monto de 676.318.18 soles, situación que pasó de inadvertida por los funcionarios de la entidad, quienes dieron conformidad y pago a dicha valorización. El director ejecutivo y personal de Hipólito Unanue suscribieron un acta dejando constancia la recepción de 15 ventiladores mecánicos sin realizar un adecuado control, incumpliendo previamente con la advertencia por el personal de la Contraloría General de la República. El director regional de administración informa a la póliza de seguro que respalda los 28 ventiladores mecánicos valorizados por el Consorcio Salud Tacna. Únicamente cuentan con una constancia de cobertura y no con la póliza de seguro. Eh, Luego, recogiendo las lecciones aprendidas, qué replico y qué no. Transferir conocimiento, compartir información, incentivar la mejora constante en el equipo multidisciplinario y alto grado de involucramiento, ¿no? Identifica el alcance y objetivos del proyecto para elegir el modelo de contrato que nos permita alcanzarlos. El plazo es un elemento importante o esencial e inamovible. Esto vendría a ser un objetivo del proyecto respecto a temas de costos, a toma de decisiones. El recurso humano que está a cargo tiene un esfuerzo importante en identificar los objetivos y utilizar esta herramienta para alcanzarlos. La idea es mantener su esencia y solo adecuar para llevar un proyecto específico lo que sea estrictamente necesario, sobre todo aquello que venga impuesto por la normativa nacional en cualquier tema de permisos, alguna necesidad o servicios en específico por el proyecto. El objetivo más importante es que sea más asequible o más preciso, sea como alcanzar los objetivos como el precio y la forma de pago y los procedimientos prevencionales, soluciones y controversias. Y el tema de variaciones es el elemento muy importante porque muchos clientes, y en especial el Estado, se preocupa
que se presente en gran proporción durante la ejecución del proyecto. Eso sería todo. Muchas